Esto es el podcast de Enrique Figueroa MX. Estas son unas cuantas palabras. No sé ustedes, pero a mí me gustaría ver al Santo, el enmascarado de plata, de vuelta en el cine. Ícono indiscutible de la lucha libre del cine mexicano, el Santo filmó su última película en 1981 bajo el nombre de Santo en la furia de los karatecas. Al poco tiempo del estreno de esta película, el luchador dio por terminada su carrera sobre el ring. Desde entonces, se ha sentido su vacío tanto en las arenas como en las pantallas cinematográficas. Bajo la producción del argentino Armando Bó, el Santo ha regresado fugazmente a llenar nuestras pupilas y nuestra imaginación. Lo hace ahora contra otro ser fantástico similar a las momias, marcianos y mujeres vampiro contra los que se ha tenido que enfrentar en el pasado. En un cortometraje publicitario entre PepsiCo y Netflix, el Santo se enfrenta al Demogorgón de Stranger Things en nada más y nada menos que un cuadrilátero de lucha libre. La escena es épica y emocionante. En este episodio hablaremos con Armando Bó, heredero de una tradición similar a la del Santo en lo que respecta al cine. Su familia, desde su mismísimo bisabuelo, ha forjado una dinastía de profesionales en la industria audiovisual de Argentina que es digna de destacar, con una relación importante en nuestro país, abriéndose además paso hacia nuevos proyectos. Le damos la bienvenida a Armando Bó. www.enriquefigueroa.mx. Bienvenido. Este es nuestro invitado de la semana. Muy buenos días, tardes o noches, bienvenidos a un episodio más de este podcast y me da muchísimo gusto saludar ahora en una entrevista en donde cruzamos distintos y muchos kilómetros para viajar y platicar con un guionista y director de cine, que es Armando Bó. Armando, ¿cómo estás? Bienvenido, te saluda aquí Enrique Figueroa. Hola Enrique, ¿cómo estás? Mucho gusto, un saludo a todos. Muy bien, estás allá en Argentina. ¿En qué parte de Argentina nos saludas? Estoy en Buenos Aires, Argentina, con mucho frío, mucho invierno acá, con ganas de escaparme al verano. Sí, allá hace frío. ¿Cómo a cuántos grados están? Ahora 6 grados, así que estoy acá abrigado, tratando de pensar en el verano, en la playa. Wow, sí, vaya que hace mucho frío. Oye, Armando, pues bueno, vamos a platicar contigo de varias cosas. Hay mucho de qué hablar contigo. Principalmente, bueno, hay un clip comercial de los muchos que has trabajado que nos trae a platicar, pero la verdad es que quiero charlar de distintos temas. Y para ello, pues me gustaría comenzar por el principio, Armando, porque provienes de una familia con una larga tradición fílmica, ¿no? Tu abuelo, Armando Bó, un realizador con distintas películas, tu papá, ¿no? Como actor, Víctor Armando Bó también, y tú, ¿cómo era eso? Incluso, y perdón, te agrego uno más, mi bisabuelo, don Silvestre Machinandiarena, también era productor de cine y tenía un casino, así que, nada, así que sí, cuarta generación de cineasta. Y bueno, nunca pude revelarme, siempre quise ser médico, abogado y terminé trabajando y haciendo cine, escribiendo y así que nada, acá. Qué interesante porque mira, fíjate que aquí soy historiador, me gusta mucho la historia, tengo muy en cuenta que hace un año fueron los 125 años de la invención del cinematógrafo de los Lumière, hay muchos elementos ahí y tu bisabuelo entonces pues es de pionero del cine en Argentina, ¿no? Sí, Cuéntame un poquito es un bisabuelo español que llegó a la Argentina sin nada y que le fue muy bien y bueno, tuvo la suerte de tener un casino y paralelamente inventó junto con su hermano los estudios San Miguel, que eran como los grandes estudios de Argentina y bueno, y la verdad es que produjeron como 40 películas hasta que después se fundieron y la familia se fue a la mierda. No les quedó nada, como todo en el mundo del cine. Y bueno, después vino mi abuelo Armando, que era un deportista, un hombre muy guapo y que de alguna manera empezó haciendo un cine, digamos, muy relacionado al deporte, a las películas emotivas y después hizo una transición muy grande hacia el cine erótico. Sí. Así que bueno, mezclando un poco el deporte, el cine erótico, el casino, vengo a salir yo en esto, pero bueno, hizo como muchos años, muchas películas con Isabel Sarli, que era su musa, su estrella, y bueno, y mi padre que bueno, fue su hijo, y al mismo tiempo cuando mi abuelo se puso grande, porque actuaba, dirigía, hacía la música, hacía todo, mi padre empezó a ocupar su lugar como actor en sus películas eróticas,
Así que nada, de una familia normal, muy tranquilos. ¿Y cuántos hermanos son, Armando? ¿O eres Somos tú dos, único? somos Dos. dos. Tengo una hermana que es periodista de guerra. Ella trabaja en Al Jazeera, es Ujú. corresponsal. ¿Y cómo era su infancia y bueno, en particular la tuya con toda esta larga tradición de cine en la familia? Primordialmente, pues lo más cercano, tu papá. Él era actor de unas películas muy, muy famosas en Argentina que se llaman Los Superagentes. Era como el James Bond argentino en los 60, en los 70, perdón. Ujú. Y bueno, mi infancia era siempre muy relacionada a las historias. La verdad que mi papá, al ser productor y siempre haber vivido el cine, siempre estaba buscando una historia, pensando una historia, nada, siempre buscando algún libro que comprar. Y la verdad es que de alguna manera siempre tuve eso dando vueltas en mi casa. Obviamente nunca había un peso, porque el Sí. cine es bastante relacionado al casino, así que siempre fue como muy de alguna manera de idas y venidas y de que de repente vendían los muebles para hacer una película y de repente les iba bien y tenían un montón de plata y de repente no. Así que nada, fue como bastante interesante, muy movida la historia familiar y en algún punto, nada, eso, siempre escuchando hablar de historias y de historias, así que bueno, desde muy chico empecé a trabajar en esto, desde meritorio, que es como que se llama el cadete, y bueno, y fui pasando por las diferentes etapas, ¿no? O sea, de asistente de dirección, locaciones, jefe de producción. Hice un poco todo el camino productivo hasta que desde muy chico, a los 20 años, me puse a dirigir comerciales, publicidad. Y bueno, ahí muy cerquita, habiendo filmado muy pocos comerciales, conocí a un amigo muy mío mexicano, Pelayo Gutiérrez. Lo conocí en Ujú. Los Ángeles porque sorpresivamente me habían llamado de una productora americana, habían visto mis 3 comerciales que había filmado y no sé, milagrosamente los habían visto y que me querían contratar. Y ahí conocí a Pelayo, que era muy amigo de Alejandro González Iñárritu y también socio en una productora llamada Z Films. Y bueno, y ahí empieza mi relación con México. Yo ya filmaba publicidad desde muy chico y empiezo a ir a México producido por mi amigo Pelayo y para la productora de Alejandro. Y bueno, y empecé a vivir el México del rock, de la noche y de los delirios, de los almuerzos de 14 horas. Y bueno, y empecé a crecer y a aprender nada, o sea que en algún punto nada, paralelamente a esta historia de escribir guiones y desarrollar historias, siempre estuvo paralelamente la publicidad, que es en algún punto algo muy interesante para aprender, para poder conocer un montón de gente interesante y que también te da metros, te da como kilómetros, ¿no? Te da como metros de filmación, uno filma, filma y filma, paralelamente a que lleva tanto tiempo desarrollar un proyecto, una idea, escribirla y una película. La publicidad siempre como que me dio muchos kilómetros, mucho tiempo recorrido donde gané mucha experiencia en un montón de aspectos, no desde el lado del relato de la historia, pero sí desde el lado productivo y del lado de la dirección. Claro. Oye, ¿sí pasó por tu cabeza hacer otra cosa que no fuera cine y a lo que te dedicas? Porque ahí decías que te querías escapar, que no pudiste Sí, escaparte de nada, hacer bueno, eso. es un chiste, sí, la verdad que sí, de alguna manera en algún momento pensé en la política, no sé por qué, fui a averiguar a una universidad y averigué un poco, pero bueno, la verdad que siempre fui como un muy mal alumno, nunca tuve mucha, no sé, la verdad que de muy chico empecé a trabajar y la verdad que empecé a sentir que tenía una energía especial, ¿viste? O sea, soy como un gran trabajador, un sacrificado, laburo muchas horas, mucho tiempo. Y bueno, desde muy chico empecé como a meterme en esto y empecé a ver bueno, que de alguna manera, no sé si era el ADN o qué, pero sí como que tenía de alguna manera un empuje especial y bueno, desde muy chico me empezó a ir bien, ¿viste? Sorpresivamente para mí, porque la verdad es que habiendo sido un estudiante tan malo, que me vaya bien en algo fue como una gran sorpresa, ¿viste? Sí. Y la industria audiovisual allá en Argentina, cuando empiezas y cuando vas despegando, digo, aquí sabemos que es importante y lo ha sido en varios años. Bueno, sí, la verdad es que por eso el mundo de la publicidad siempre fue como un gran empujón, o sea, el cine siempre uno está no teniendo un dinero para hacer nada, o sea, siempre tiene que estar como, ¿no? O sea, juntándose con alguien, hablando con alguien, o sea, es como el mundo de lo imposible, ¿no? Y la verdad es que desde a mí desde muy chico en la publicidad, mismo esto que te digo, a los 21 años estaba siendo representado en México y en Los Ángeles, digamos, fue muy loco lo que pasó, o sea, Ujú. y bueno, y desde muy chico empecé a viajar y me iba 2, 3 meses a México, volvía, iba y venía, y también iba, o sea, como que de alguna manera me pegó por el lado de la publicidad y me empezó a ir muy bien desde muy chico. La verdad es que puse una productora Revolución, la productora que, bueno, que un poco abrimos también en México. La abrí Ujú. cuando tenía 23, 24 años.
Y bueno, y siempre fue como muy, muy para adelante. O sea, igual obviamente siempre me la pegué por todos lados, o siempre me equivoqué, siempre me dijeron que no, intentando hacer películas desde los 20 años, tenía guiones y nadie los leía, nadie los quería ver. O sea, como que en algún punto, paralelamente a ese éxito de publicidad, estaba intentando hacer películas y nadie las quería ni leer ni saber nada, digamos, ¿no? Y bueno, y de a poco fui como tomando confianza, encontrando, escribiendo y junto con mi primo Nicolás Giacobone, nada, había un momento donde ya teníamos 4 películas escritas y ese fue el momento donde paralelamente a estar creciendo como director publicitario, me conecto con Alejandro, con Iñárritu y bueno, y le presento el guión de mi primera película, que es El último Elvis, y bueno, y él la leyó, le gustó mucho, y ahí es cuando él nos convocó para coescribir Beautiful con él, a mí, a Nicolás, mi primo. Bien, sí. Y de lo mucho que es el cine, ya querías escribir, o sea, porque, pues sí, el guión es lo que te ha marcado, contar las historias, digo, también dirigir, Sí. pero has Bueno, trabajado también mucho con guión, que pues te ha sí, llevado la a verdad es ganar premios que importantes. bueno, siempre, como te digo, desde muy chiquito siempre pensé muy cinematográficamente, ¿no? O sea, siempre como que de alguna manera estuve como buscando ideas o buscando historias y de alguna manera es como escribir, ¿no? Estar pensando y bueno, y empezar a probar y a fallar, ¿no? Esto que te digo, que teníamos 3, 4 guiones escritos y que no funcionaban, pero que habían sido escritos y todo es un aprendizaje y bueno, y la verdad es que de alguna manera también el guión no es una novela, ¿no? O sea, es diferente el formato de escribir un guión. Entonces, la verdad es que, bueno, ahí de alguna manera me hice mis armas eh, trabajando, aprendiendo, y bueno, y ese fue el momento donde nos llegó la oportunidad para trabajar con Alejandro en Beautiful, que paralelamente a Elvis, que es mi primera película, fue como una gran experiencia donde aprendí un montón con él y en la filmación de esa película que se filmó en Barcelona y todas esas experiencias de hacer la segunda unidad y poder estar cerca de él y yo también, nada, aprender de lo que sí, de lo que no. La verdad que fue como una gran experiencia y un gran empujón de envión para poder filmar mi primera película, ¿no? Que fue El último Elvis. ¿Y cómo piensas un guión, Armando? ¿Cómo lo aterrizas? Porque pues son muchas cosas, imágenes, texto. La ¿Cómo verdad lo que siempre me piensas? lleva muchísimo, muchísimo tiempo. Ujú. O sea, me lleva muchísimo tiempo. Es como realmente es un proceso un poco para mí. Hoy estoy como más entrenado. Tengo que admitir que sí tengo como fórmulas un poco más claras, que no sé si son mejores, porque digo, las fórmulas también de las que yo fui aprendiendo, que eran las que me salían a mí, siempre fueron como un poco convencionales y desordenadas. Pero bueno, de alguna manera le fui encontrando la vuelta y también el trabajo junto con mi primo, con Nicolás, que es una persona que respeto mucho y quiero mucho. Siempre fue como un trabajo en equipo muy, muy enriquecedor. Y bueno, era este ida y vuelta de brainstormings constantes y nada, esta cosa de equivocarse y equivocarse y equivocarse hasta sentir que había algo, ¿no? Que uno siempre que cuando escribe o piensa algo, piensa que es genial y a las 6 horas lo lee de nuevo y es una mierda. Entonces, la verdad es que, bueno, fue como amigarse un poco con ese proceso y limpiar y sacar lo que no, y sacar lo que no, y sacar lo que no. Y la verdad es que siempre todos los guiones llevaron mucho tiempo de curación, de limpiar, de entender qué estaba haciendo y de cambiarlos. Y bueno, nada, la verdad es que fui encontrando un poco un formato de trabajo, pero sigue siendo bastante poco de escuela, ¿no? O sea, como no es que desde de universidad, digamos, como me pasan a mí las cosas, digamos, ¿no? Así que siempre es como muy de prueba y error, la verdad. Ujú. Y colaborativo, porque también eso va teniendo su Sí, chiste, ¿no? la verdad que sí, Justamente hablabas sí. de Nicolás Giacobane, tu primo, con el que has trabajado en distintos Bueno, proyectos. junto con Nicolás, junto con Alejandro, Ujú. bueno, hoy también digo, acabo de hacer dos temporadas de una serie y bueno, y llevando adelante el Writer Room y siendo el showrunner, entonces escribir 8 episodios también ya empieza a ser como mucho más, nada, es como una especie de Titanic de entender, bueno, decir cómo, por dónde va la historia y así que sí, el proceso de colaboración en el cine es clave en todo sentido, en todos los aspectos, junto con los actores, con los directores, con los escritores, digo, la verdad es que el que hable de una película que es de una persona está equivocado, y a mí sí, la verdad que siempre fue un trabajo en equipo y elegir bien con quién te juntás, ¿no? O sea, y poder aprender también, viste que uno puede ser como medio egocéntrico, siempre tratar de aprender y escuchar de todos lo mejor posible bueno, para aplicarlo
a las historias, ¿no? Que de eso se trata. Y también como director, pues tienes que ser muy, muy abierto y muy observador, ¿no? Justamente de este trabajo en equipo, de las cualidades de cada uno de los elementos, de tus propias cualidades y también de, pues sí, de los elementos en los que quizá uno va flaqueando y los demás como equipo y como eres el director y el que va manejando ese barco, pues ir manejando bien todo para que todo llegue a buen puerto, ¿no? Sí, no es una manera fácil, la verdad es que, bueno, siempre, por lo menos, siempre sabiendo adaptarse a las diferentes situaciones, ¿no? O sea, también estando atento a en qué puesto estás jugando y cómo lo jugás, ¿no? O sea, no es lo mismo estar escribiendo un proyecto junto con Alejandro que yo estar escribiendo uno para mí, o no es lo mismo estar haciendo una serie junto con Amazon de 8 episodios, ¿no? O sea, son como diferentes maneras de uno que tiene que setear y nada, estar como muy permeable y muy atento, ¿no? A qué tipo de historia estás contando y de alguna manera muy abierto también en el ego, ¿no? O sea, siempre en este proceso de colaboración también uno el ego lo tiene como que saber dónde ubicar y que nunca uno tomar decisiones por el ego, sino por qué es lo mejor para cada Ujú. historia, ¿no? Y bueno, platiquemos de tu película. Justamente el último Elvis de 2012, este año cumple ya 10 años. Cuéntame un poquito tu relación también con Elvis y el camino hacia esta película, El último vals. La verdad que fue como bastante, digo, nunca fui un fanático de Elvis, obviamente que bueno, haciendo la película me volví nada, un conocedor de su historia, pero bueno, la verdad es que en algún punto lo que yo quería contar es la historia de este personaje que quería ser Elvis, ¿no? Si no, no Ujú. era Elvis, sino era alguien que estaba totalmente obsesionado y que creía ser Elvis y que teniendo un talento tremendo para cantar, en vez de aplicarlo para algo que él pudiera hacer él mismo, estaba queriendo ser otra persona, ¿no? Entonces, la verdad es que bueno, fue un poco la película que tuve la suerte de hacerla con un gran actor que no era actor, pero que tenía un don para cantar increíble y la verdad es que fue un hallazgo, ¿no? O sea, hice una prueba de cámara y cuando lo vi actuar y cantar a mi personaje fue increíble la realidad, ¿no? O sea, cómo el tipo aterrizaba la realidad. Así que, nada, creo que fue un gran paso, muy riesgoso, comercialmente, digamos, ¿no? Pero al mismo tiempo fue como un gran paso, una gran inversión para mi carrera, el poder salir y decir, bueno, hice esta película, la conté, me gusta, es romántica, es triste, es oscura, pero al mismo tiempo tiene humor. Entonces eran como los primeros indicios de decir, bueno, este tipo de película puedo hacer yo, ¿no? O sea, era bastante dramático, después me fui alejando un poco del drama tan duro, ¿no? O sea, un poco con Beautiful junto con Alejandro o en Elvis, que es una película bastante cruda. Animal ya tiene mucha más ironía y bueno, Birdman que tiene como mucha comedia, pero al mismo tiempo es un drama, ¿no? Y digo, el mundo del humor fue como ganando territorio en mi carrera siempre, ¿viste? Como que fue apareciendo, la verdad que para mí el humor es clave en mi vida y bueno, un poco como que esas primeras armas eran enfocadas hacia el drama, tratando de enfocar el cine hacia el drama y fui como corriéndome un poco hacia el lado de la parodia, digamos, ¿no? Del reírse de otras cosas, ¿no? Sí. Sí, bueno, y además en tiempos como los que vivimos, en todos, aplica en cualquier momento en el que ustedes escuchen este podcast, pues el humor termina siendo clave. Cuéntame un poquito de tu relación a partir de esto que mencionas con el humor. ¿Qué te gusta de ver, Bueno, soy una persona leer? bastante cínica, el humor negro, el humor oscuro, el humor inglés, la acidez, la crudeza en el humor me representan, me río en los momentos donde hay que llorar, lamentablemente no lo puedo evitar, o sea, me sale la risa, me sale el disfrute en esos momentos, ¿viste? Entonces, un poco amigarme con eso y entender que también ese cinismo o ese lado de ver las maneras, el humor, es algo muy mío. Y bueno, y fue también un proceso, ¿no? O sea, no esconderlo y amigarme con ese posible humor, que en algún punto de mi vida siempre es como que me empujó mucho, ¿no? A poder reírme en los momentos negativos, o poder encontrarle luz a los momentos negativos también, ¿no? Y bueno, así que creo que el humor es desde cómo uno ve las cosas, ¿no? Y siempre creo que es más difícil hacer algo gracioso que algo dramático, Mm, sinceramente. claro. Y mencionas estos humor inglés, algunos nombres que tengas Bueno, presentes que te gusten. todos, desde Peter Sellers, Benny Hill, no sé, ¿no? O sea, digo, hay Ajá, todo el tipo de humor inglés así, pero bueno, el humor en general, ¿no? O sea, digo, hay claro, diferentes claro. tipos de humor, ¿no? O sea, el humor inglés me gusta, pero al mismo tiempo, nada, la verdad es que siempre en realidad el humor en los momentos
no correctos me gusta. O sea, me mueve mucho el humor, no sé, digo, de reírme en situaciones que uno se pone incómodo, ¿viste? O sea, nada, es la ironía, ¿no? El humor relacionado a la ironía es lo que a mí más me gusta. Y de tu relación con México, mencionabas el nombre de Pelayo Gutiérrez, Nada, dentro de todo, mi abuelo, mi papá siempre fueron bastante famosos en Argentina, entonces llegar a México y que nadie sepa quién era fue súper interesante para mí, fue como muy revelador el hecho de poder construirme mi propia carrera, ¿no? Estaba yo haciendo las cosas por mí solo, siempre fui como muy de no querer participar en el mundo de mi familia y bueno, fue como un empuje de confianza y de creer en mí mismo increíble México, ¿no? A la hora de trabajar y de filmar y de que me contrataban y me pagaban y salía y nadie sabía, mismo me pasó lo mismo también en Estados Unidos, ¿no? O sea, el hecho de salir de Argentina y no ser nadie en algún punto fue como una sensación bastante interesante porque mi hambre de gloria y mi ambición también me empujaban, pero al mismo tiempo esa satisfacción de que solo era Armando Bo, pero nadie sabía si yo era Armando Bo relacionado a mi familia, ¿no? Entonces, México fue como una gran puerta para mí a la hora de establecerme como persona y de confianza en mí mismo. ¿Y qué notaste de particular de la industria mexicana viniendo de Argentina? Bueno, fue siempre, la verdad es que siempre destaqué la industria mexicana, me parece, nada, siempre fue como muy grande, muy relacionada a lo americano, ¿no? Como esta cosa de saber producir a lo grande. Siempre digo, nada, con estas, nada, grandes técnicos, grandes actores, grandes directores. Claramente para mí fue como llegar a un país donde nada, tenía un tamaño. Argentina, aunque tengamos un ego muy grande, somos un país chico. Y la verdad es que México es un país gigante con esta industria y mucha gente y mucha... Entonces la verdad que fue como un gran aprendizaje el poder ver las cosas de una manera más grande y el aprender a producir de otra manera, digamos, ¿no? No con lo que menos hay, sino como que haya más. Y eso me fogueó mucho también a la hora de poder filmar y pensar en grande, ¿no? Vamos a hacer una pausa, Armando, en esta entrevista. No se vayan quienes nos están escuchando para justamente platicar ya tu encuentro que ya has mencionado con Alejandro González Iñárritu, tu trabajo en Beautiful y Birdman, y bueno, pues a seguir hablando de tu carrera. Estamos con Armando Bo, no se me vayan. Dale, un abrazo. Hablemos de diseño y construcción con el arquitecto Jorge Figueroa Márquez. El edificio de oficinas Torre Reforma en Ciudad de México, proyecto del arquitecto Benjamín Romano, ganó uno de los premios de arquitectura más importantes del mundo para edificios altos, que se otorga al proyecto que mejor ejemplifica los criterios de diseño orientado al futuro, funcionalidad, tecnología de construcción innovadora, integración en esquemas de desarrollo urbano, sostenibilidad y rentabilidad. Su altura es de 246 metros y cuenta con 57 pisos de 4.20 metros de altura cada uno, lo que le permite contar con un espacio suficiente que ayuda a eficientar los sistemas de ventilación y permite el ahorro de energía. Debido a la forma de su envolvente, la sombra que proyecta hacia los inmuebles vecinos no dura más de media hora al día. La estructura está diseñada para tener movimiento y disipar la energía sísmica, y es capaz de resistir un sismo de hasta 9 grados sin sufrir afectaciones. El agua pluvial y las aguas negras se reutilizan al 100% en la planta de tratamiento de agua, principalmente para el consumo de los baños y el aire acondicionado. La cisterna se encuentra en la parte superior a lo largo de la torre para un funcionamiento más eficiente, para depender de la gravedad en vez de las tradicionales bombas de inyección, lo que beneficia mayormente a los sistemas contra incendio. El edificio está diseñado para optimizar los flujos de los usuarios en su interior. Los elevadores se pueden utilizar durante un incendio debido a que los fosos están presurizados, al igual que las escaleras de emergencia y las zonas de refugio en cada piso, evitando el ingreso del aire caliente durante el eventual suceso. Torre Reforma está precertificada con LEED Platinum por el Consejo de la Construcción Verde de Estados Unidos. La envolvente del edificio tiene un gran rendimiento energético con una reducción del 24%. La reducción del consumo energético se debe gran parte al diseño de las fachadas. Los muros de concreto y la doble fachada de vidrio comparte luces, lo que permite la iluminación natural en 90% de los espacios habitables, lo cual además beneficia al usuario proporcionando espacios interiores estéticos y confortables para un mejor rendimiento de trabajo. Dentro del predio se conservó una casona de principios del siglo XX, protegida por el INBA,
la cual se tuvo que mover temporalmente para realizar los trabajos de cimentación de la torre y se regresó a su posición original integrándola al vestíbulo principal. Además del estacionamiento subterráneo, existen 2 edificios de estacionamiento robotizado en la parte posterior de la torre con capacidad para 400 vehículos. Estos tienen un bajo impacto sobre el medio ambiente, ya que al no tener rampas o espacio de circulación, no se emiten humos tóxicos y el espacio no necesita ser iluminado o ventilado. Con la finalidad de tener el menor impacto en las calles colindantes, el estacionamiento subterráneo tiene una tercera rampa que adapta su dirección según el horario, siendo entrada por la mañana y salida por la tarde. La bahía vehicular está sobre una calle secundaria, en vez de la lateral de Paseo de la Reforma, para no interrumpir el flujo vehicular de la misma. En cuanto al tema de movilidad, Torre Reforma es muy accesible al estar conectado con la infraestructura existente y los servicios urbanos. Está ubicado estratégicamente sobre Paseo de la Reforma y a un lado de Avenida Insurgentes y Circuito Interior. A nivel de calle, se ampliaron las banquetas, se adaptaron para ser accesibles a todos los usuarios y se dio prioridad a los peatones en lugar de a los vehículos. Hasta la próxima. Hablemos de diseño y construcción con el arquitecto Jorge Figueroa Márquez. Sigue a Marc y Mazá en @marquiamx en Facebook y en Instagram. ¿Quieres ayudarnos a hacer más contenido? Tu apoyo es fundamental. Entra a www.patreon.com/Enrique Figueroa MX y elige entre las muchas recompensas que tenemos para ti. Desde un agradecimiento en este podcast hasta tu participación en un cineclub en línea donde tú puedes elegir el tema. Además de 50% de descuento en nuestros cursos, talleres y tours. ¡Únete! Sé parte de esta comunidad. @EnriqueFAMX en Twitter. Regresamos a esta charla que tenemos con Armando Bo, guionista y director de cine. Estamos platicando sobre su carrera y vamos a aterrizar en las cosas actuales, pero no quería dejar de hacer este repaso. Armando, ya tu encuentro con Alejandro González Iñárritu, ¿cómo fue conocerlo? Ya para el momento en el que lo conoces, pues ya es un hombre que ya dirigió Amores Perros, ¿no? Entonces ya es muy conocido. Cuéntame. Bueno, yo lo conocí cuando estaba estrenando Amores Perros y nada, fue un hit gigante en México y obviamente él ya era una estrella de alguna manera o alguien muy conocido en México, así que nada, venía de muchos años de ser desde locutor, creo que en la radio, a publicista y bueno, y en ese cambio tan fuerte de publicista a cineasta, ¿no? Y nada, yo era muy chico, así que la verdad es que de alguna manera lo conocí, él, digo, ya era como alguien establecido, pero siempre tuvo como mucha humildad y mucho cariño para conmigo. Y la verdad es que siempre es un tipo súper curioso, súper interesante y siempre estuvo como muy cercano conmigo, para mi sorpresa, que yo era muy chico, muy joven y de alguna manera, bueno, junto con este amigo en común que tenemos que se llama Pelayo, que bueno, murió hace unos años, pero que bueno, que siempre fueron como una manera de casi de hermanos mayores, ¿no? O sea, de una manera de relacionarme y de poder aprender mucho y de entrar a la cocina del cocinero en algún punto, ¿no? Así que la verdad es que en algún punto el acercamiento con Alejandro fue muy natural, o sea, él también, a mí me representaba una productora en Estados Unidos para hacer comerciales y a él también, entonces otro amigo en común también, Steve Golin, nos juntó y bueno, y siempre estuve como cerca de él hasta que, bueno, en algún día yo tenía esta película, este guión de Elvis y bueno, un poco dije, bueno, a ver, voy a probar con el negro a ver qué opina, ¿no? de este guión, y se lo mandé y bueno, y me llamó automáticamente que lo había leído y estaba muy motivado y bueno, y un poco nos quería conocer un poco desde otro lado, así que fuimos junto con Nicolás, que es mi primo hermano, con quien habíamos coescrito Elvis y varios guiones más, y bueno, y empezamos esta relación con él de alguna manera, donde él nos dio una gran oportunidad, donde él se la jugó mucho por nosotros y donde nosotros también de alguna manera dejamos todo como para poder participar y nada, de alguna manera formar equipo con él para sumar y poder desarrollar Beautiful, ¿no? La película que él hizo en 2010 junto con Javier Bardem y que bueno, para nosotros fue como una gran experiencia, digamos, ¿no? Pues abrirles la puerta a un proyecto de este tipo, ¿cómo fue ese caminar para finalmente lograr ese guión, Armando? Bueno, yo creo que en algún punto el negro, como conociéndolo tanto,
el tipo tiene unos huevos puestos y toma riesgos y sabe tomar los riesgos, y cuando toma decisiones las toma, y la verdad es que para trabajar con nosotros él se la jugó, digamos, y bueno, y fue como un proceso, nada, muy rico, muy lindo, muy de amistad, de compartir cosas, de abrirse. La verdad es que a la hora de trabajar los guiones, creo que cuando uno trabaja con otro no puede estar en un lugar mucho más elevado, entonces él tuvo la sabiduría de ponerse un poco a la altura de estos dos jóvenes, y en algún punto pudimos forjar esta relación, nada, la verdad que de amistad, quiero decir, desde este punto de vista en el que estoy hoy, y donde, nada, de sumo respeto, pero al mismo tiempo de agradecimiento y de diversión y de generar una relación casi familiar, ¿no? Y después de ahí justamente Birdman, ¿no? En 2014, Sí, que además les da después de Beautiful, premios. nada, yo me enfoqué al 100% en mi película, en Elvis, que ya hablamos, y la verdad es que bueno, por suerte fue como una película que le fue bastante bien, muy bien en festivales, y se estrenó en Sundance y ganó en San Sebastián, y la verdad que fue como un empujón a mí anímico y de confiar en mí mismo de nuevo, que fue muy bueno. Y bueno, sí, en el proceso del estreno de Elvis, el negro ya vino con esta idea de hacer una película en plano secuencia, y bueno, que fue como un momento espectacular, donde de alguna manera, de vuelta, empezamos con ese trabajo que duró como 2 años, ¿no? O sea, y bueno, y sí, que fue una sorpresa para todos. Creo yo que Birdman empezó siendo algo, después siguió cambiando y creciendo, y en estos procesos de idas y vueltas y de cocinar, apareció, nada, esa película que, bueno, creo que fue creciendo no solo desde el guión, sino desde la dirección, ¿no? Mismo el Chivo Lubeski haciendo la foto, y los actores, y o sea, es una película construida en base a riesgos, a tomar riesgos, y bueno, la verdad es que creo que todos pagaron, ¿no? O sea, nada, haciendo una película que apareció en un momento donde parecía que las series eran lo mejor que había, y bueno, y apareció una película a marcar un poco de territorio, a decir, bueno, esperen, ¿no? O sea, todavía hay como una película acá que todavía se puede sorprender más que 8 episodios de estas tremendas series que estaban explotando en ese momento, ¿no? Y bueno, creo que fue, nada, de vuelta, jugando para el equipo, desde nuestro lado, siempre participando, ¿no? O sea, desde el guión, pero también pudiendo hacer la segunda unidad o estando cerca del negro y ayudando en algunas cuestiones. Nada, la verdad que fue un gran proceso, increíble en Nueva York, en la filmación, y mismo participando un poco. Nada, es como estar jugando en el Barcelona, ¿no? Para mí, poder ser parte de eso fue increíble, y bueno, y así nos fue. La verdad que fue a donde de alguna manera terminamos ganando un Oscar, fue como realmente increíble. ¿Qué particularidades mencionarías de ese guión? Pues sí, tan complejo, o sea, se ve la película y uno pensarla en guión, pues dice, bueno, ¿cómo se vacía todo eso? Bueno, fue desde el inicio la intención, como dije, fue de Alejandro de hacerla en plano secuencia, y bueno, y en ese switch mental donde se fue trabajando, nada, paso a paso, y tratando de pensar escenas tras escenas, como se hace en un guión, pero pensando cómo conectarlas y en tiempo real, y nada, tiene como un montón de complejidades de cómo unir los momentos y que no haya huecos y de que no iba a haber posibilidades de editar. Entonces la responsabilidad bueno, de todos, de estar leyendo y de decir, bueno, qué sobra, qué sacar, porque no va a haber momento de sacar lo malo, ¿no? Fue nada, un delirio, donde de vuelta siempre tengo que destacar que siempre aprendí mucho, y donde hubo, nada, había realmente una creatividad constantemente, que estuvo buenísimo, y que bueno, fue como un gran aprendizaje, la verdad. Y al mismo tiempo un disfrute, y de vuelta, ser parte de ese proceso desde el guión hasta de alguna manera cerrar la película fue increíble. Estuvo buenísimo. Y bueno, y todo eso te forma también, ¿no? O sea, para todo lo que viene. Y hablando de proyectos grandes y complejos, pues finalmente Revolución, que fundas en 2005, y Sí. es un monstruo, ¿no? Tienes un equipo de trabajo de distintos productores, directores, sedes en distintas partes del mundo, también sus reconocimientos y sus premios. Es algo que te debe hacer sentir muy orgulloso y que, como tú mismo has dicho, pues te ha dado ese camino, ese kilometraje, ¿no? Sí, la verdad es que fue,
Creo que la mejor decisión que tomé en mi vida desde muy chico, cuando tenía 23, 24 años, que abrimos la productora en Argentina, y que bueno, que siempre fue un motor paralelo al cine, ¿no? O sea, siempre la publicidad estuvo, nada, es un lugar donde, como dije, conocí un montón de gente, aprendí un montón de cosas, económicamente también siempre fue, nada, la publicidad tiene esa cosa de que se filma y se produce rápido, entonces te pagan rápido y hay como una cosa ahí económica que creativa, que está buenísima, que te expone a la creatividad constantemente y paralelamente siempre fue como un sostén para poder tomar las decisiones de hacer los proyectos que yo quería y como quería, ¿no? O sea, en cuanto a cines, ¿no? No tener que hacer nada solo para comer o para pagar las cuentas. Entonces, la verdad es que siempre fue como algo paralelo que creció y que bueno, que sí, increíblemente sigue después de tantos años y que abrimos oficinas, nada, en Brasil y en México está explotando de una manera increíble y tenemos una oficina en Londres y tenemos oficina en Chile. Nada, la verdad es que es un monstruo que fue creciendo, siempre muy sano, juntándose gente muy interesante, muy inteligente y que sabe hacer las cosas y también teniéndolo en cuenta como plataforma de hacer otras cosas también, ¿no? O sea, no porque le vaya bien económicamente estaba la sensación de que estaba todo hecho, sino que siempre fue como una plataforma para poder aprender y hacer otras cosas, ¿no? ¿Y qué cosas más quieres hacer con Revolución en esta etapa en la que estás también en Bueno, la verdad crecimiento? es que siempre fue como de vuelta, o sea, paralelamente a Revolución también tenemos una productora llamada About, que juntas producen contenidos y producimos series y películas. Y bueno, Revolución también produjo varias películas, ¿no? Animal y el último Elvis, y produce también videoclips y comerciales, o sea, como que nada, siempre hay unas hormigas en el culo moviéndose por parte también de los socios y de todos. Y nada, la verdad es que estamos muy contentos cómo está creciendo en México. La verdad es que juntándose con muchos directores súper talentosos, con los productores, con Alejandro Rossi, está también Nava, nada, Patrick, o sea, son nuestros socios mexicanos que la están rompiendo toda y que están trabajando. Nada, la verdad que estoy como muy contento, muy emocionado y de vuelta. Fui ahora, no iba hace 2, 3 años a México y fue como volver y ver, nada, digo, en mi país las cosas no están yendo bien y ver que a México, a pesar de que se sienta, o me imagino que adentro esté la sensación de que no va todo bien, viéndolo desde afuera, están en un gran país y que están en un buen momento, paralelamente a que seguro pasan cosas malas, ¿no? Claro. Pues bueno, tus palabras siempre vienen bien como ojo ajeno a la situación y bueno, nos alientan a que ahí van moviéndose las cosas. Oye, pues nos regresaste a uno de nuestros ídolos. Yo tengo ahí el deseo de que creo que es un personaje que está ahí abandonadísimo. Quisiéramos tener más universo, un universo cinemático de luchadores, ¿no? Emulando a lo que está sucediendo, por Wow. ejemplo, con Marvel. Y pues nos regresaste al Santo y está peleando con Demogorgón, este personaje de Stranger Things. Qué divertido haber sido eso. Bueno, fue un delirio. La verdad es que esas cosas que te digo de la publicidad, que hay cosas que son la buena publicidad, ¿no? Hay publicidad mala y publicidad buena. Y la buena publicidad cuando hay creatividad y riesgos, ¿no? O sea, nada, la gente de Sabritas y de Slap y de PepsiCo, la verdad es que tomaron ese riesgo de crear un poco la idea de esta campaña, que era juntar en una lucha al Santo con el Demogorgon de Netflix por el lanzamiento de la serie. Y la verdad es que cuando me llegó dije, uy, qué difícil mezclar estos dos mundos, ¿no? Lograr que peleen el Santo y el Demogorgon, viéndolo ahora en esta historia está buenísimo, pero al principio era bueno cómo esto no era, hola, cómo Hola, esto sí. no se volvía un mundo kitsch, o sea, pero malo, ¿no? O sea, entonces fue como un gran proceso de, nada, cómo hacer lograr que esto fuera realmente orgánico, que pareciera creíble que pudieran pelear, fue un gran desafío de fotografía, de estética, pero de coreografía, ¿no? Pensar esa coreografía de esa lucha fue realmente un desafío, que quede creíble que uno podía golpear al otro, ¿no? Y que no quede malo, que no quede cursi, ¿no? Que no quede, digamos, la verdad que fue como un desafío de dirección, quiero decir. Desde el lado de guión también había mucho trabajo porque, bueno, una pieza de 2 minutos y medio y no es fácil, ¿no? O sea, y después crear ese Demogorgon, los efectos visuales, hacerlo en 3D, pero también hacer un traje en 3 semanas, porque como es la publicidad, todo lo quieren ya. Así que fue como un mundo de adrenalina constante, pero que cuando lo veo tengo que admitir, y no me pasa con las publicidades en general, que me siento orgulloso, que
lo veo y lo quiero seguir viendo y me emociona. Y bueno, y eso pasa cuando hay un mundo de una publicidad buena que en muchos lugares del mundo a veces la publicidad, a pesar de que se está vista como un negocio, está ayudando a inventar cosas o está apuntalando la creatividad o contando alguna historia relevante, aunque sea corta, ¿no? Sí. No, y nos sentimos orgullosos y nos sentimos emocionados porque pues el santo lo sentimos casi como un emblema nacional. Bueno, y se por siente eso muy... para mí fue un orgullo, ¿no? Poder trabajar con él y con Gaby, su mujer, y el apoyo que ellos tuvieron y creer en esto también. Así que nada, fue como un gran proyecto que lo miro como si fuera un proyecto de estos que marcan, ¿no? Que te marcan, Claro. que te emocionan. Sí, no, y se siente muy orgánico. La verdad es que observándolo y conociendo la trayectoria del santo que se ha peleado contra las momias de Guanajuato y las mujeres vampiro, se siente muy natural que haya peleado con el Demogorgón. Armando Bo, te agradezco mucho por esta charla, te agradezco mucho por tu tiempo, te deseo todo el éxito en tu carrera. Dale, bueno, te agradezco mucho, un placer y un saludo para todos. Y bueno, nada, viva México. Viva no México. En el Mundial. Y no viva en el Mundial. Argentina. Y así, no bueno, ya. En ese partido, ni modo. Oye, ¿dónde te podemos seguir? ¿Dónde podemos seguir tu trabajo, Armando? No, bueno, en donde quieran, no sé. O sea, ahí no, la verdad que en el Instagram no lo uso tanto para. Tengo un Instagram ahí y bueno, y saldrá en los diarios o donde se estrenen las cosas. Muy bien, pues muchas gracias, Armando Bo, para este podcast. Te agradezco mucho, Armando. Y bueno, nos vemos en el Mundial. Chao. Dale, un gran abrazo. Hasta luego, bye. Nuestra recomendación para el fin de semana. Nicolás Pereda es uno de los realizadores de cine mexicanos más interesantes, y lo es porque su propuesta fílmica escapa siempre de los lugares comunes. En un cine donde se nos ha dicho que lo importante es el qué y no el cómo, revisar Fauna de Nicolás Pereda resultará un ejercicio esclarecedor para muchos. El cine puede ser un producto a la venta, pero también un ejercicio artístico. ¿Por qué sujetarnos entonces a convenciones estéticas y narrativas que obedecen más a una lógica comercial? ¿Por qué no dejarnos sorprender por el jugueteo de un cineasta que se divierte? Es difícil de explicar de qué va Fauna, porque eso es quizá lo menos importante. Lo que interesa es cómo va Fauna, es decir, cómo se desarrolla. La película nos propone y sobre todo nos cuestiona. En un mundo donde las historias tienen tanto poder entre nosotros, donde también el supuesto disfrute de películas, series, libros, música y demás es más bien superficial, Nicolás Pereda nos hace reflexionar sobre en qué posición nos encontramos frente a lo que se nos dice que debemos de consumir. Fauna no es una película sencilla, y por eso vale toda la pena observarla, porque nos saca de los sitios comunes y nos confronta, porque nos hace cuestionarnos qué es el cine y para qué sirve. Créanme, es una película que entre más la piensa uno, más nos resulta interesante. Acérquense a ella y cuéntenme de su experiencia. La experiencia, es la que me interesa. @Enrique Figueroa MX en Facebook y en Instagram. ¿Qué es un podcast? Un podcast es un contenido de audio bajo demanda que se puede escuchar en el momento en el que se desee. ¿Y para qué sirve? Para transmitir el contenido que quieras. ¿Eres un profesionista y te quieres promover? ¿Eres una empresa que desea acercarse a sus clientes o simplemente hay un tema que te gustaría desarrollar? El podcast es una herramienta de comunicación de ventas y de relaciones públicas. ¿Cómo lo hago? En Enrique Figueroa MX te apoyamos desde cero, desde que se te ocurre una idea hasta que lo publicas en Spotify, Google, Apple Podcast y Amazon Music, entre otros. Nos avalan más de 15 años de experiencia en podcasting. Entre nuestros clientes se encuentran el Instituto Francés de América Latina, Time Out México, Cinema Tempo Historia y el librero de Elvira. En México y en el mundo, el podcasting se encuentra en una etapa de crecimiento. Escucharlo se ha vuelto cada vez más sencillo. ¿Por qué no animarte a hacer uno? Contáctanos y con gusto te atenderemos para resolver tus dudas al respecto. Más información en www.enriquefigueroa.mx, también en contacto@enriquefigueroa.mx y vía WhatsApp al 55 48 90 84 88. Y así termina este episodio. Muchas gracias por seguirme escuchando, muchas gracias por sus comentarios, muchas gracias por recomendarlo, muchas gracias por suscribirse. Yo sin más me despido, nos escuchamos hasta la próxima, no sin antes agradecerle a mis Patreon, muchas gracias a Ligia Plácido, muchas gracias a Claudia Villegas, así como también de invitarlos a mi nuevo canal de TikTok. Ahí me encuentran como @Enrique Figueroa MX. Estamos creciendo y fortaleciendo una comunidad, así que bueno, sean bienvenidos.
Es una plataforma que, de decir, he disfrutado mucho, sobre todo porque me permite con imágenes ya ilustrar algunas de las cosas que, como siempre, tengo que compartirles. Yo los escucho con un nuevo episodio el próximo lunes y estén atentos, los jueves lanzamos de repente algún episodio relacionado a algún estreno de cine. Yo soy Enrique Figueroa Anaya, nos escuchamos, hasta la próxima. Esto fue el podcast de Enrique Figueroa MX. Hasta la próxima.